bienvenidos a la presentación del 10º informe al día, el informe que hace la toma de pulso de lo que es la economía, el aspecto social y político de nuestro país. Hoy con invitado especial, el señor ministro de Comercio, Ramón Martínez, quien también nos va a dar un poco la visión de gobierno en torno a los proyectos que necesitamos para que la economía de Panamá se reactive. Así que vamos a tener una jornada bien interesante para todos ustedes con mucha, pero mucha información. Reiteramos entonces que este evento es posible gracias a Dicta Negra y la Agencia de Noticias de Panamá. De igual manera, aplicamos la metodología de nuestro evento, que consiste en que cada expositor tendrá 12 minutos para su presentación. Al final de todas las presentaciones se abrirá un periodo de preguntas y respuestas por el chat de la plataforma y el moderador la formulará a los panelistas. Las personas que deseen la presentación pueden escribir al correo noticiasanpanama@anpanama.com. Vamos a hablar un poquito cuál es el escenario que nos envuelve hoy en la presentación del 10º informe al día. Sigue la reactivación económica en los diferentes sectores de la economía. Comisión de alto nivel para la reactivación aprobó 6 proyectos, 4 del orden financiero y 2 agropecuarios. Se extiende hasta el 30 de septiembre, fecha para que los clientes y bancos se pongan de acuerdo sobre los créditos, y esto para que pueda ser flexibilizado los créditos hasta el 31 de diciembre de este año. Panamá renueva contrato con Panama Ports Company bajo diversas críticas y cuestionamientos. Continúan las negociaciones sobre Minera Panamá y Minera Petaquilla. Inicia la aplicación de la facturación electrónica. Panamá emite nueva deuda por 2.000 millones y ya lleva 4.550 millones en el 2021. Y los ingresos corrientes del Estado muestran mejoría. En el escenario sanitario, cifras crecientes del COVID-19 en Panamá obligan a Salud a decretar cierres los domingos en varias provincias del interior del país y se aplican nuevas restricciones de movilidad. Casi 1,5 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 han sido aplicadas. Informe de Seguro Sura vaticina que la tercera ola de COVID-19 generará 2.000 casos diarios a partir del mes de julio, y las autoridades piden mayor cuidado a los ciudadanos por nuevas cepas de COVID-19. En lo político, el gobierno cumple 2 años en el poder. Hay crisis en el Partido Popular. En la Asamblea, PRD y miembros de CIVIL se ponen de acuerdo para escoger a Cristiano Adame como nuevo presidente de ese órgano del Estado. Inicia el proceso de recolección de firmas de la constituyente, y los grandes escándalos se han silenciado. Caso lotería, vacuna y bolsa de comida han quedado en segundo plano en este momento. Ese es el escenario que nos envuelve la presentación de nuestro 10º informe al día, y de inmediato entonces le vamos a dar la palabra al señor ministro Ramón Martínez para que nos hable con la visión del gobierno en cuanto a los proyectos de reactivación para nuestra economía. Bienvenido, señor ministro. Muchas gracias, Orlando, y muchas gracias a todos por darme este espacio de explicar un poquito lo que hemos estado haciendo también desde el Ministerio de Comercio e Industrias para la reactivación económica. Te diría que hemos estado trabajando en 4 pilares. Uno son el aprovechamiento de los tratados de libre comercio para mejorar así las exportaciones. Tenemos el pilar de la industria, un gran empleador. Tenemos también lo que hemos hecho en cuanto a atracción de inversiones, y en cuanto a, como cuarto punto, el tema del comercio interior. Así es que voy a comenzar por decir que una vez iniciamos nosotros en la administración, hemos visto, por supuesto, que los tratados de libre comercio que habíamos firmado no habían sacado el provecho. De hecho, las exportaciones habían caído a casi la mitad, y nosotros pues sí trabajamos en construir una plataforma que hoy en día todo el mundo tiene acceso a ella las 24 horas al día, los 7 días de la semana, de forma completamente gratuita. Y en esta plataforma hemos reducido, simplificado a un lenguaje bastante sencillo las negociaciones que hemos hecho a través de los años de los tratados de libre comercio. Ahí ustedes podrán encontrar, tanto los exportadores como los potenciales exportadores, cuáles son las mejores oportunidades en los distintos países para los distintos productos. Información que va desde qué productos compran cada país, a qué precio, a quiénes se los compran, y también los beneficios arancelarios que ha negociado Panamá. Hoy en día hay más de 20.000 usuarios de esta plataforma, que ya te digo, nos ha servido para un poquito igualar las condiciones y que nuestros exportadores también puedan usar los tratados de libre comercio. Asimismo, ratificamos 3 tratados de libre comercio: el de Israel,
el de Corea del Sur y el acuerdo de asociación con el Reino Unido, que ahora que salió de la Unión Europea, era importante mantener un vehículo similar para que nuestros exportadores pudieran seguir exportando con ventajas competitivas. Nosotros también continuamos capacitando a muchos exportadores, logrando que tengan las certificaciones que necesitan en los distintos países para lograr enviar sus productos. También básicamente hemos recortado lo que son los procedimientos para exportar. Y mucho se decía que Panamá era una autopista para las importaciones y un laberinto para las exportaciones. Eso lo hemos estado mejorando muchísimo. Y bueno, en un mundo como el que tenemos hoy en día con pandemia, es extremadamente necesario que nosotros tengamos las mejores capacidades y los mejores procesos para poder ser más competitivos. Desde el punto de vista de la industria, como ya te mencionaba, uno de los grandes empleadores de nuestro país, era necesario fortalecerla, era necesario protegerla también en estos momentos, para lo cual hicimos algunos ajustes arancelarios de manera que varias industrias pudieran proteger lo nuestro. Y así se han ido fortaleciendo. Por primera vez en la historia también pusimos en marcha el Plan Nacional de Competitividad Industrial para darle una hoja de ruta a nuestras industrias para apoyarlos. Ya sacamos el primer proyecto de este Plan Nacional de Competitividad Industrial. El proyecto se llama Agroindustria Competitiva. Claro, todo va con una cierta coherencia. Te hablaba de las exportaciones y uno de los rubros que estamos comenzando a ver como bien importante son el tema de la agroindustria. Y este proyecto dentro del Programa Nacional de Competitividad Industrial lo que busca es una primera fase. Dentro de todo el territorio de la República de Panamá se seleccionaron 100 MIPYMES agroindustriales que tenían potencial para crecer y se les ha estado dando apoyo en cuanto a temas de inocuidad, en cuanto a temas de financiamiento, en cuanto a temas de inserción a los mercados, tanto locales como a los internacionales, para que estas empresas también puedan ir creciendo y generando mucho más empleo. Estamos hablando entonces de que le hemos dado apoyo a las industrias grandes, pero también comenzando con esas MIPYMES agroindustriales que realmente creemos que en unos años vamos a ver una gran diferencia en ese sector. Desde el punto de vista de las inversiones, reconociendo la importancia que tiene la atracción de inversión extranjera a nuestro país, nosotros aprovechamos este tiempo para crear un nuevo régimen especial que también va de la mano con la tendencia que estamos viendo mucho más fuerte en los últimos tiempos, una tendencia denominada nearshoring, que es acercar la producción al mercado destino, y para ello tomamos como base el régimen SEM, pero hicimos para otras actividades, para las actividades de manufactura ligera, todo tipo de valor agregado a los productos, temas de innovación, tecnología, para que puedan las multinacionales establecer en Panamá esas plantas de procesamiento y de manufactura para exportar a la región de Latinoamérica. Hemos visto también mucho el tema de que los fletes han aumentado enormemente, y eso también nos ayuda al hecho de que nos vean a Panamá como una potencial respuesta, o por lo menos parcial, para que estas empresas puedan tener aquí su producción y así, además de los beneficios, tanto arancelarios como de impuestos, como laborales y aduaneros, también tengan ese beneficio de ahorrarse en los fletes. Todo siento que lo hemos quizás previsto, algunas cosas simple y sencillamente han sucedido, pero todo se está alineando para que Panamá pueda ser ese gran hub de producción. Esta es la ley EMAN de la que estoy hablando, el régimen especial para multinacionales
para servicios relacionados a la manufactura. También creamos la Autoridad ProPanamá para consolidar todos los esfuerzos del gobierno nacional, de todas las entidades, y para tener una búsqueda mucho más asertiva de los inversionistas, y no solo buscarlos, sino una vez que estén en Panamá, darles el mejor servicio posible y que pues las puertas se le abran con mayor facilidad. También hemos presentado a la Asamblea Nacional de Diputados el proyecto de ley que equipara los beneficios del Área Económica Especial Panamá-Pacífico a la Zona Libre de Colón y moderniza el régimen de Zona Libre de Colón. Mucho se habla de que el modelo de la Zona Libre de Colón se ha agotado y que hay que reinventarse. Entonces, este proyecto de ley también le da la posibilidad para que nuevas actividades se puedan incorporar dentro de esta zona y también compartan los beneficios que tiene Panamá Pacífico, y hacer más fácil para los inversionistas cuando vienen a Panamá tener regímenes similares, y entonces te puedas tú beneficiar de una operación en el Atlántico, en el caso de la Zona Libre de Colón, o en el Pacífico, en el caso de Panamá Pacífico. Cosa que hemos visto un muy buen respaldo de los inversionistas. Debo decir que la promoción ha continuado en materia de inversiones, de atracción de inversiones, a través de foros como Bloomberg, a través de enlaces con las agencias y cámaras de comercio de Estados Unidos con Latinoamérica. Con el Departamento de Estado hemos hecho también una buena sinergia. Próximamente también vamos a estar trabajando en seguir con el BID, una promoción también de nuestro régimen EMA, de la tendencia de nearshoring. Hemos visto en esta administración 34 nuevas empresas que se han incorporado al régimen de sede de empresas multinacionales, el régimen SEM. Estas empresas pues ya básicamente es un incremento de más del 40% de lo que se veía anteriormente, y es una buena señal dentro de una pandemia que las multinacionales sigan mirando a Panamá como un centro importante para establecer sus operaciones. Por otro lado, también incorporamos y creamos 6 nuevas zonas francas en el año 2020 y lo que va pues del 2021. Eso realmente es un incremento importante de lo que venía sucediendo. Estas zonas francas se espera que tengan entre empleos directos e indirectos 10.000, y van a estar pues realizando sus operaciones en los próximos 2 años. Es bien importante todos los esfuerzos que podamos hacer desde el punto de vista de atracción de inversiones, porque como mencioné al principio, es fundamental para nuestra economía. Y desde el punto de vista del comercio interior, pues hemos estado trabajando de la mano con los gremios empresariales, hemos estado trabajando de la mano con los empresarios, viendo de qué forma podemos reactivar ese comercio que llegó a un alto durante la pandemia y que todavía sigue con algunas restricciones, sobre todo el caso de los restaurantes, pero que a pesar de todo, mientras tengamos más o menos controlado el tema de la pandemia y se incremente y se acelere el programa de vacunación, le va a dar mucho más aire a estas empresas. Estamos trabajando también en el tema de la atracción del turismo, bueno, en manos de la ATP. Es fundamental también para reactivar todo lo que es el consumo nacional, no solo los hoteles, sino los restaurantes y los comercios. Es importante destacar que llevamos adelante un trabajo arduo con el CONEP y todos los gremios que el CONEP en este momento pues recoge. Ellos presentaron unas 47 propuestas, que ahora son 51 propuestas, de las cuales se ha ido avanzando a ver cuáles son posibles llevar a la práctica. Para terminar, con respecto al comercio interior, y espero haber hecho una buena síntesis, hemos también dedicado muchos esfuerzos en digitalizar procesos, simplificarlos y digitalizarlos.
Tal es el caso de una nueva plataforma, Panamá Emprende, donde te da mucha más información e interconexión con las distintas instituciones. Tal es el caso de la Dirección de Industrias, en donde hemos simplificado ese trámite para lograr los certificados de fomento a la inversión, que es un incentivo que se da a las industrias para que hagan reinversiones en sus plantas. También hemos visto cambios en el punto de vista de las marcas, temas de registro de marcas y patentes. Entonces, hemos estado pues dándole mucho seguimiento a los distintos temas desde el punto de vista interno, externo, industrias y exportación, de manera que podamos tener un plan mucho más completo y salir de esta crisis lo mejor posible. Muchas gracias, señor ministro, por su presentación y por darnos toda esta información de los proyectos que están desarrollando. Como usted tiene que irse al Consejo Gabinete, vamos a abrir un pequeño periodo de 5 minutos de preguntas y respuestas para que los participantes puedan formularla, ya sea por la vía del chat o por lo que es la pestaña de preguntas y respuestas. Yo voy a empezar porque he escuchado de parte suya pues, todos estos proyectos que están desarrollando. Sin embargo, hay preocupación en el sector laboral por el tema del desempleo y que estos proyectos todavía no están generando empleo en Panamá. ¿En qué términos ustedes ven que pueden impactar estos proyectos que usted está mencionando aquí en estos momentos la reducción de la tasa de desempleo en Panamá, que ronda el 18%? Sí, bueno, como te dije, esto es un conjunto de iniciativas que van de la mano una con la otra para lograr que tengamos aquí en Panamá la mayor cantidad de oportunidades que generen empleos. Desde el punto de vista de la atracción de inversiones, desde el punto de vista del fortalecimiento de la industria, desde el punto de vista del aire que le puedas dar a los, oxígeno que le puedas dar a los comercios para seguir ese movimiento. También, pues no te hablé por el tiempo de las facilidades financieras que se le ha estado dando. Tampoco se me quedó por fuera el tema de la minería, que hemos estado también tratando de hacer muchos esfuerzos por tener una política minera que dé como resultado que la práctica de esta industria, que es muy generadora de empleos, nos dé a los panameños los mejores resultados y la mejor desarrollo en las mismas comunidades en donde se desarrolla. Pero bueno, es un abanico de temas que estamos fuertemente trabajando para darle la oportunidad a la mayoría de las personas de obtener un empleo. Perfecto. La siguiente pregunta la hace Salvador de Gracia. Él pregunta, gracias señor ministro, mencionó aceleración de la vacunación. ¿Existe un plan actual para lograrlo? Claro que sí. Bueno, el gobierno nacional ha logrado negociar vacunas seguras y efectivas al más de 11 millones de dosis. Este mes de julio, agosto y septiembre nos van a llegar la mayor cantidad de vacunas. Tenemos obviamente el PAI funcionando muy bien y hemos estado también conversando con la empresa privada para que cuando nos llegue esta cantidad grande de vacunas podamos estarlas pues, poniendo en los brazos de las panameñas y panameños lo antes posible. Esa es la estrategia que tenemos y estamos convencidos de que va a salir muy positiva. Perfecto. Tomando en cuenta lo ocurrido con PPC, que ha generado una serie de polémicas y cuestionamientos de la opinión pública, ¿cómo se está manejando el caso de las mineras para transparentar esas negociaciones y que todo el mundo pueda estar enterado de cuál realmente va a ser la postura de Panamá frente a estos temas? Sí, mira, parte de lo que nosotros estamos trabajando para lo que es la industria de la minería es, bueno, nos hemos inscrito en el IGF, que es un foro intergubernamental que reúne gobiernos que quieren hacer de la minería un vehículo para el desarrollo sostenible. Tenemos capacitación para nuestro personal desde el punto de vista de ayudas de Canadá, de Chile, de Perú, y además Panamá ha hecho enlaces con organismos internacionales que reúnen las firmas de abogados más prestigiosas de Estados Unidos. Tenemos ya una firma, Hogan Lovells, que es una firma de prestigio internacional con mucha experiencia en negociación de contratos, que va a estar ayudando a Panamá en la parte legal de la negociación de un contrato con Minera Panamá. Y asimismo hemos hecho enlace con una iniciativa del G7, CONEX,
que ya va más ligada a la experiencia técnica, ambiental y económica de lo que uno puede sacar de una negociación en este sentido. Así es que ya finalmente tenemos un equipo negociador bien robusto que pueda garantizarle a todos los panameños que la negociación que salga con Minera Panamá va a ser la mejor posible para nuestro país. Eso es muy importante, señor ministro, que sea la mejor posible para Panamá, porque eso es lo que espera la mayoría de los ciudadanos y que sea transparente, que todo el mundo tenga acceso a la información de lo que ocurre con este contrato. Vamos a cerrar con una última pregunta. ¿Qué bienes o productos no tradicionales considera usted que tienen buen potencial de exportación en un mediano plazo? Mira, te decía que la agroindustria y la industria ya están viendo algunos avances. Por primera vez, bueno, este año ya hemos estado exportando cemento. Pensamos que también productos agroindustriales van a tener una buena acogida con mercados como el Caribe. Así es que ahí estamos afianzando, certificando y logrando la capacitación necesaria para que se den estos espacios, estos mercados que realmente considero muy atractivos. Bueno, muchas gracias, señor ministro. No le quitamos más tiempo. Sé que tiene que ir ahora al Consejo de Gabinete. De los panelistas de parte mía y de los panelistas le agradecemos su participación en el 10º informe al día, así que también pues lo liberamos para que pueda retirarse. Que pase una excelente tarde. Y vamos a seguir. Igualmente a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Saludos. Seguimos entonces con nuestro evento de la tarde de hoy y vamos entonces a dar la palabra a Leopoldo Neira de Dicter Ag Neira para que nos presente la encuesta de Dicter Ag Neira. Don Leopoldo, bienvenido. Muchas gracias, Orlando. Para mí es un placer estar con ustedes. Quiero hacer la salvedad que me encuentro ahora mismo fuera del país en una reunión familiar con muy poco acceso a internet debido a que estamos en un sitio realmente muy apartado. Así es que voy a excusarme, primero por la vestimenta que tengo y segundo por el poco acceso a internet que tenemos. Trataré de ser lo más breve posible, a efecto que no se nos corte la señal. Si tenemos 5 minutos, pues podemos aceptar 1 o 2 preguntas. La opinión pública siempre es importante en todos estos procesos que estamos viviendo y por esto es que por esta ocasión, por 10ª vez, estamos ofreciendo nuestros resultados a este ilustre panel. Los objetivos de investigación en esta ocasión fueron 2. ¿Cuál es la actitud de los panameños con relación a la pandemia en cuanto a su aspecto sanitario, hospitalario y económico? Y la segunda pregunta, tan importante como la primera, tocó y abordó el tema de la calificación que los panameños le daban al manejo de la administración de las vacunas anti-COVID. Siguiente, en la siguiente lámina vamos a mostrar la metodología que seguimos. La tradicional, el universo fueron hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos de Panamá. La cobertura fue nacional con la exclusión de las comarcas y la provincia del Darién. La muestra fue de 424 personas, lo que nos muestra un margen de error de 5 más 5 menos 5. Y las fechas del campo fueron del 15 al 24 de junio. Así que los resultados que les estoy presentando son extremadamente frescos. La primera pregunta que hicimos, siguiente lámina, bueno, también aquí tendremos, sí, aquí está perfecta esta pregunta. Hicimos la siguiente pregunta: ¿cree usted que lo peor de la pandemia en su aspecto sanitario ya pasó, está pasando o está por pasar? La gran mayoría de los panameños, el 54%, se decantó a decir que está pasando. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los panameños están sintiendo en todo su rigor, a pesar de que la vacuna ya tiene más de 5 meses de estar en vigencia, está sintiendo en todo su vigor la pandemia de carácter sanitaria. Si bien las vacunas comienzan a hacer cierta inmunidad a más de 1 millón de personas, lo cierto es que estamos frente a una tercera ola
que incluso, Orlando, comentabas que la compañía Sura ha hecho una serie de interpretaciones y predicciones en las cuales en la parte, si usted quiere, de carácter optimista, muestra que en este mes de julio vamos a tener 2.000 casos diarios nuevos de COVID. En el caso intermedio, ellos vaticinan que serían 2.500 y en el caso extremo serían hasta 3.000. Actualmente, las últimas semanas, Panamá ha estado alrededor de 960 casos por día, lo que significa que de este vaticinio estar en lo correcto, tendríamos el doble de lo que en este momento estamos observando. Por supuesto que estos vaticinios se basan en una serie de algoritmos que siguen el rastro de la pandemia, y la única manera que este algoritmo puede realmente decaer es si comenzamos a tomar medidas que ya se están comenzando a reflejar en cierto encerramiento o cierta restricción en los domingos en ciertas provincias, sobre todo las centrales. Lo que pudiese vaticinarse el día de mañana es que de los panameños no tomar conciencia, de nosotros no hacer más de lo que realmente estamos haciendo hasta ahora. Lo siguiente que podemos estar teniendo es un confinamiento que, por supuesto, no nos garantiza absolutamente otra cosa que un desquebrajamiento de nuestra endeble economía. Si lo vemos por edad, si lo vemos por género, o lo vemos, perdón, hacia atrás, si lo vemos por edad o lo vemos por género, universo económico, realmente en todas las regiones, en todas las edades y en todos los géneros y niveles socioeconómicos, se siente en este momento que en el aspecto sanitario estamos pasando por el peor momento. Cuando pasamos a hacer la pregunta, ya no solamente en el aspecto económico, perdón, en el aspecto sanitario, sino en el aspecto económico, pasa exactamente igual. 52% piensa que está pasando en este momento lo peor, el 39% está por pasar, y solamente el 9% de los panameños creen que ya se han liberado del aspecto económico. Este dato es importante porque significa que solamente de 10 panameños en este momento siente que su situación económica ya más difícil ha pasado, lo que nos deja a un 9 de cada 10 que sigue pensando que la situación económica no es ni buena o tampoco va a ser en el futuro lo suficiente buena, si es que cuando siempre hemos contrastado la cifra de lo económico contra la cifra de carácter sanitario, ya tenemos algunos meses en estar presentando cifras en donde el problema realmente tiene más una cara de carácter económica que una cara de carácter sanitario, aunque todos sabemos que las dos están íntimamente entrelazadas. En el siguiente lámina, lo que hicimos fue separar a aquellas personas que decían que o la pandemia económica había pasado o la pandemia sanitaria había pasado, y nos quedamos única y exclusivamente con aquellas personas que indicaron que la pandemia sanitaria estaba pasando en su momento más álgido, en el momento actual o en el futuro, lo mismo que la pandemia de carácter sanitario sí era lo más álgido en este momento, en el futuro. Y fíjense que el 36% de estos segmentos, que es el más grande, es lo que yo llamo aquellos que están doblemente afectados y que piensan en este momento que tanto lo peor del aspecto sanitario como económico lo están viviendo en este momento, así que los doblemente afectados. El 17% en el margen superior derecho, yo llamo apocalípticos, que son aquellas personas, 17%, en que piensan que lo peor está por pasar en lo sanitario y lo peor va a pasar en lo económico, y el 6% son los que llamo preocupados por lo sanitario actualmente,
en donde sienten que ciertamente la pandemia sanitaria está muy firme, versus los 17%, que es todo lo contrario, que son los que tienen más preocupación en el aspecto económico, que son el 17%. Todo esto vuelve a indicarnos que ciertamente la ciudadanía está ahora mismo más preocupada por el aspecto económico que por el aspecto sanitario. Siguiente lámina. En la siguiente lámina, lo que hicimos fue comparar las mismas preguntas que se hicieron en junio del 2021 con preguntas que habíamos hecho en julio del año pasado. Fíjense que lo interesante es que el año pasado, cuando preguntábamos por el aspecto sanitario hospitalario, había un 52% que pensaba que en el futuro iba a estar el problema sanitario mayor. Ahora se ha reducido a 23% en junio. Sin embargo, ha aumentado de 47 al 54% aquellos que indican que en este momento la situación sanitaria está peor. La buena parte de esta gráfica es que, y la buena noticia, es que antes, casi un año, el 1% pensaba que ya pasó la parte difícil sanitaria versus un 23% que ahora indica que la peor de la parte sanitaria ya fue superada. Cuando nos vamos al aspecto económico, aquí vuelvo a insistir en que hace ciertamente un año, el 61% todavía pensaba que el aspecto económico, lo difícil iba a estar pasando en el futuro. Ahora se ha reducido a 39%, y de 38% que hace un año indicaba que lo económico estaba pasando, ahora hemos subido al 52%, cifra tremendamente significativa, y ese 9% que todavía indica, en la parte buena de la noticia, de que la situación económica ya ha sido superada. Siguiente lámina. Finalmente, nosotros estudiamos cuál es el manejo que sienten los panameños se le está dando a la administración de las vacunas anti-COVID. Aquí la opinión pública está dividida. El 6% cree que es excelente y un 45% cree que es bueno. Es decir, hay un 51% de personas que le da validez a la administración o califica positivamente la administración de las vacunas, frente a un 33% que lo considera malo y un 16% más que lo considera muy malo. ¿Qué significa? Que tenemos un 51% de panameños que lo ve positivamente frente a un 49% que lo ve de manera negativa. En el aspecto positivo, podemos mencionar que Panamá se encuentra en este momento en el puesto número 10 entre los países latinoamericanos con aplicación de 2 vacunas de COVID. Ocupamos ahora mismo esta posición con el 12%, empatados con Colombia y Brasil, de 26 países latinoamericanos que están en los registros oficiales de CNN. En el aspecto negativo, bueno, aquí han sucedido 2 situaciones particulares que hacen que se tiña esta situación de manera negativa. Una fue el escándalo reciente que se dio a base de una compañía que suministraba las vacunas ilegítimamente y por las cuales no se ha hecho absolutamente nada. Y lo segundo, que una prominente figura pública aceptó que no solamente se la puso, sino se la puso en su casa, lo que realmente habla muy poco de nuestra capacidad como país de creer
en la institucionalidad de, valga la redundancia, de nuestras instituciones públicas, y por otro lado, flaco favor le hace a la democracia el que un asunto que tuvo que haber sido manejado de carácter estrictamente estatal haya tenido esta situación reprochable que no deja bien parada ni al gobierno, ni al propio expresidente, ni a la democracia. Dejo 2 minutos solamente porque me tengo que retirar y tengo que dejarlos porque no tengo internet, pero si hubiese alguna pregunta, pues con mucho gusto la pudiese contestar rápidamente y con toda seguridad, de la manera más sucinta que pueda. Muchas gracias, don Leopoldo, por su presentación de esta tarde, de esta jornada. Vamos a abrir preguntas, a ver si alguien tiene alguna pregunta para la presentación que hizo don Leopoldo. Vamos a esperar si hay alguna pregunta y si no, lo vamos a liberar para que pueda entonces disfrutar de la selva donde se encuentra allá, o de la montaña realmente allá, y a cuidarse de los osos, ¿no? Así es, señor. No hay pregunta, don Leopoldo, así que lo liberamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Así que vamos a continuar nuestra presentación y ahora le vamos a dar la palabra a Temi Valdía. Temi, bienvenido. Muchas gracias a los panelistas, pero especialmente a nuestros oyentes, a la gente que siempre está fiel con nosotros, escuchando nuestros análisis, y le doy las gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Vamos, hemos titulado estos 5 hechos que marcarán el rumbo del país, y lo hablo en el corto y mediano plazo. Como ya ustedes han escuchado en los noticieros, el nuevo presidente de la Asamblea será el diputado Cristiano Adames. Y aquí hay una serie de preguntas que me imagino que muchos de ustedes se estarán haciendo. ¿A qué sector responde y quién es su padrino político? Bueno, el diputado Cristiano Adames del PRD es un diputado del circuito 87, del área de Betania, del área de Bellavista, del área de la revertida, Curundú, San Felipe y lo demás, ¿no? Su padrino político es un reconocido político en Panamá, a quien se le considera el hombre más influyente de la Asamblea de Diputados, que es el diputado Vinicio Robinson de Bocas del Toro. Para su escogencia hubo un momento dado que el propio diputado Vinicio Robinson quiso ser candidato a presidente. Sin embargo, finalmente cedió frente a su aliado político más cercano, que es el diputado Cristiano Adames. Tengo entendido que parte del gobierno había cierta incomodidad que fuera el diputado Cristiano Adames, porque eso significaba cierto cuestionamiento político, pero finalmente 24 diputados de los 36 que tiene el PRD votaron por el diputado Adames y fue escogido como candidato a presidente de la Asamblea. ¿Qué se espera durante la gestión del diputado Adames como presidente de la Asamblea Legislativa? No va a haber ningún cambio fundamental, probablemente vaya a haber más nombramientos del usual, más negociaciones, mucho más negociaciones para ver mucho más dádivas o mucho más presupuesto para los diputados de la Asamblea. Actualmente probablemente vaya a haber mucho más nombramientos, viendo que viene el Congreso del PRD y viendo que aceleradamente se acercan las elecciones del 2024, así que no me extrañaría que continúen mayores cuestionamientos más de lo que hay en la Asamblea de Diputados producto de esta elección. ¿Qué otros sectores apoyarán al diputado Adames? Todo indica que la bancada del CD, del Partido Cambio Democrático, ya ha habido expresiones de apoyo a la candidatura del diputado Adames. Hay mucha similitud entre ambas bancadas, así que no es de extrañar que dentro del propio CD ya hayan definido, he escuchado opiniones unilaterales, pero que como bancada decidan apoyar la candidatura del diputado Adames y negocien vicepresidencia y algunas presidencias de comisiones con este nuevo presidente, que será nuevo presidente de la Asamblea de Diputados. Su papel frente a la aprobación de grandes proyectos y la elección del próximo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, bueno, todo va a ser producto de negociaciones, de eso no tengan ninguna duda, y lamentablemente lo tengo que decir, no van a hacer frente al país y no van a hacer esas negociaciones o esas escogencias de acuerdo a los mejores intereses de la patria, sino que esto va a ser proceso de negociación. Yo te doy si tú me das, así que no dudo en ningún momento de que va a haber una presidencia o se va a dar una presidencia del diputado Adames muy cuestionada,
ya de hecho, siendo el presidente de comisiones de la Asamblea de Diputados, ha sido un diputado sumamente cuestionado por los proyectos de ley que ha presentado. Razones para la anulación de visas a los Estados Unidos, como ustedes saben, el diputado Adame es uno de esos de varios diputados que le ha sido anulada su visa a los Estados Unidos. Incluso es famoso como hace unos meses atrás, realizando un viaje a los Estados Unidos, se le comunicó en el propio, entrando al aeropuerto y a la línea aérea, de que no podía viajar porque los Estados Unidos habían anulado su visa. Y las razones para la anulación de visas, los norteamericanos, los Estados Unidos no dan razones, pero la especulación clara es que este diputado ha estado muy señalado por supuestos actos de corrupción y por lo tanto de ahí viene la anulación de la visa. Así que para un presidente de la Asamblea, la anulación de visa a los Estados Unidos es un país fundamental en el contexto geopolítico. Merma mucho la gestión que pueda realizar este diputado en lo internacional. Ya he analizado un poco lo que puede ser su desempeño como presidente en lo nacional. Seguimos a la próxima gráfica. Elección de 2 nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué magistrados saldrán cumpliendo su periodo de 10 años? Bueno, este año salen los magistrados Hernán de León y sale el magistrado Luis Ramón Fábrega. Ambos magistrados fueron nombrados en la gestión del expresidente Ricardo Martinelli. ¿Cómo evalúo yo los perfiles por elegir a los nuevos magistrados? Un poco más de lo mismo. Gente de alguna manera llegada al partido gobernante, gente de perfil no muy alto, ni que tenga imagen de absolutamente independiente. Va a ser más o menos ese tipo de perfil, de gente llegada al sector gubernamental, que de alguna manera no tengan cola de paja importante, pero gente que pueda ser, manejar posibles entendimientos con el poder instalado hasta el momento. ¿Qué se puede esperar el país de los nuevos magistrados? Yo creo que un poco más de lo mismo, de los nombramientos de los últimos magistrados, más o menos ese tipo de perfil, ese tipo de comportamiento. Dice que los magistrados deben hablar por sus fallos, pero hasta el momento la Corte Suprema de Justicia sigue en la mira de los panameños, sigue siendo un órgano muy cuestionado. La justicia es el gran, entre las deudas pendientes que tenemos con los panameños, la justicia quizás es el más grave en este momento, junto con la deuda social con los más pobres, pero la justicia sigue siendo uno de los enormes problemas de este país, sin hablar de la mora judicial, que es una de las más altas de la región. Y por supuesto, no vemos cambios fundamentales, se han elegido nuevos magistrados, no hemos visto realmente que haya un cambio sustancial a lo interno de la Corte Suprema de Justicia que haga pensar de que con los magistrados electos, a los que se están por elegir, puede haber un cambio rotundo en la imagen que tiene actualmente el órgano judicial. Método de elección de los nuevos magistrados. Bueno, la Constitución establece el método, pero el presidente de la República siempre nombra una comisión de personas interesadas y del sector, que son los que estudian a los currículums de las personas que se inscriben como candidatos a diputados y de ahí hacen una recomendación al presidente de la República sobre la base de ternas o de las personas que consideran, no tiene que ser necesariamente una terna, de las personas que consideran, pero la designación, para que estemos claros, parte específicamente de la Presidencia de la República y tiene que ser aprobada o rechazada por la Asamblea de Diputados en la Comisión de Credenciales y luego por el Pleno. Ricardo Martinelli y los juicios por enfrentar. Este es un tema que puede cambiar mucho el rumbo del país, al igual que los otros temas que hemos tocado, entendiendo de que Ricardo Martinelli tiene que enfrentar un juicio ya pronto, ahora en julio, tiene que enfrentar el famoso juicio por el caso de los pinchazos. Acuérdense que ese caso él fue declarado no culpable, pero la fiscalía apeló y por lo tanto el juez, por encima del juez que declaró no culpable, dijo que la apelación era válida y por lo tanto se está llamando un nuevo juicio. ¿Qué podemos esperar de la justicia frente al expresidente Martinelli? Creo que esto es una pregunta que se están haciendo todos los panameños. Desde mi punto de vista, el solo hecho de que un juez de un tribunal superior haya acogido la anulación del proceso donde se declaró no culpable es una señal de que es muy posible que el expresidente Martinelli sea no solamente enjuiciado, como ya está aprobado, sino que pueda ser
esta vez declarado culpable. Informaciones que me llegan en torno al tema de la justicia y en torno a los sectores de poder, que en esta ocasión el expresidente Martinelli va a ser declarado culpable por el solo hecho de que, como digo, ya un magistrado superior anuló el juicio anterior y llamó a un nuevo juicio, y es muy difícil que llamando a un nuevo juicio, habiendo encontrado vicios en el juicio anterior, ahora sea declarado inocente. Es muy difícil. Algunos sectores opinan que el presidente Martinelli va a ser, le van a otorgar una pena que sea conmutable, como ya pagó 1 año en los Estados Unidos de cárcel y 1 año en Panamá, y probablemente lo que le vaya a pasar con él, de que lo anulen a correr a cualquier cargo de elección popular. Incluso parte del entorno del presidente Martinelli teme de que eso vaya a pasar, de que lo termine declarando culpable y de que pues, sea inhibido o expresamente declarado para poder correr a cualquier puesto de elección popular. Consecuencia que el panel político sea condenado, evidentemente que no puede correr para un puesto de elección popular, es la primera consecuencia, pero eso tiene otras consecuencias adicionales, porque él tendrá, y ya está barajando alternativas electorales del presidente Martinelli. Si es condenado, una de esas alternativas es postular a una persona de su propio partido, no quiero decir el nombre, pero hay una persona que ya se especula que lo puso de vicepresidente de su propio partido realizando metas, como una figura que pudiera ser la figura que pudiera ser candidato. Otra alternativa que se baraja es la posibilidad de que siga presionando al presidente Martinelli, la diputada Yanni Lábrego, para que le quite el partido a CD, a Rómulo Rux, y en una alianza con la diputada Zulay Rodríguez puedan realizar una alianza y que pueda ser una de las alternativas que impulse el expresidente Martinelli una vez, si obviamente es condenado y no pueda él ser el candidato presidencial. Hay un aspecto que no podemos descuidar aquí. Parece ya que es inminente, ya fue aprobada la extradición de uno de los hijos, por lo menos Luis Enrique Martinelli, desde Guatemala, extraditado a los Estados Unidos. Obviamente está en este momento el proceso de tramitología o de papeles entre el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con el gobierno de Guatemala, el Departamento de Justicia de Guatemala, pero se prevé que esa extradición se dará en las siguientes semanas, y eso cambia un poquito la regla del juego, porque como lo he dicho a ustedes muchas veces, ante la inminente extradición de los hijos, es muy difícil que el expresidente Martinelli se escape de no ser llamado a la justicia americana también. Como yo siempre he dicho, si los hijos son declarados culpables, los gringos, evidentemente, la justicia americana siempre va por el pez más gordo, y en este caso el pez más gordo es evidente el padre de los hijos que están llamando a ser extraditados. Siguiente gráfica. Creo que es muy importante tocar aquí el tema de la elección del nuevo presidente de Perú y sus repercusiones para Panamá. Vamos a hablar rápidamente de este tema. Repercusiones positivas. Bueno, para Panamá puede haber una positiva. Se estima que ya alrededor de $15.000 millones, a 2 semanas y pico de haber sido electo presidente de Perú, ya cerca de $15.000 millones, que es una fortuna, han salido de Perú. Y probablemente alguna de esas, una parte importante de esa salida de dinero de Perú vaya a parar a nuestro país o a otros países, probablemente como Estados Unidos o algunas de las islas del Caribe que tienen algunas exenciones fiscales. Es positivo para Panamá siempre y cuando ese dinero también venga acompañado de inversión en el país. Así que vamos a verlo desde ese punto como algo positivo, que no solamente los peruanos que manejan capitales importantes estén preocupados por un hombre de una izquierda extrema que apela al discurso chavista, aunque recientemente un allegado de él trató de llamar a la calma diciendo que el nuevo presidente electo iba a respetar la inversión privada y todo lo demás, pero obviamente no hay credibilidad, y esperamos que esos dineros que estén llegando a Panamá se conviertan en futuras inversiones para el país, y que eso ayude a levantar nuestra situación económica. Repercusiones negativas. Bueno, las repercusiones son importantes porque sigue habiendo una proliferación de nuevos presidentes
de izquierda extrema o de derecha extrema, y yo siempre he pensado que las extremas no son positivas para los países, generan desgastes enormes, generan conflictos internos muy importantes que no permiten a los países desarrollarse. Eso está más que probado. Yo creo que posiciones de centro son las más importantes para que los países puedan llegar a tener desarrollos importantes. Y Perú, si bien es cierto, fue el país que más creció en América Latina en los últimos años, tenemos que reconocer que el presidente Pedro Castillo gana por un voto importante del sector campesino y del sector que se sentía alejado de los centros de poder de Lima y otras ciudades importantes, lo cual, evidentemente, a pesar del crecimiento, la inequidad fue un factor fundamental, que aunque el país crecía mucho, la inequidad se mantenía en los sectores más populares del país y esa gente votó por Castillo, pero sabemos que eso va a generar situaciones difíciles para ese país y las repercusiones de la región lo vamos a ver, y aquí lo voy a analizar un poquito más adelante. ¿Cómo afectará electoralmente y socialmente a los países vecinos? Bueno, evidentemente cuando se generan olas de una tendencia política ganando elecciones, entonces se generan esas olas de las cuales hablo. Y ya hemos visto cómo la extrema izquierda gobierna en Cuba, la extrema izquierda gobierna en Venezuela, la extrema izquierda que está gobernando Nicaragua. Hemos visto lo que ha pasado en Nicaragua, donde todos los opositores candidatos a la presidencia que compiten con el señor Ortega han sido apresados y básicamente anulados para que no participen. Estamos viendo cómo se convierte el nuevo presidente también de Bolivia, y esta cadena puede seguir creciendo en América Latina, y dice el viejo dicho, cuando ve la barba de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y aquí viene el aspecto que mencionó el cuarto punto, Chile y Colombia y sus retos para enfrentar a la extrema izquierda como alternativa política. Todos sabemos que Colombia ha vivido semanas muy difíciles, con un presidente muy cuestionado, pero también con una protesta social muy fuerte que en gran medida ha sido abanderada por la extrema izquierda. Muchos sectores, he hablado con muchos amigos colombianos, piensan que Petro, que abandera ese discurso chavista, puede ser el próximo presidente de Colombia. Y Chile también tiene sus retos por delante, porque en la última elección que hubo para elegir la Asamblea Constituyente, un tercio fue la izquierda moderada, la izquierda que ha gobernado Chile con el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, o la derecha sacó un tercio, y un tercio fueron independientes, pero independientes que se ubican más en el lado de la izquierda, y ojalá no se hace extrema izquierda, sino una izquierda mucho más moderada. Y las consecuencias que eso tiene para Panamá, que es muy importante, y pongo ese tema porque imagínense ustedes si hoy ya llegó al poder una persona de extrema izquierda en Perú, y que pudiera llegar a Chile y que llegara a Colombia. Panamá está a lo de Colombia, y eso va a tener una consecuencia que voy a analizar en la próxima Informe al Día. Voy a analizar las consecuencias que eso tendrá para Panamá si un gobierno de extrema izquierda tipo chavista llega a Colombia al poder, y las consecuencias que eso tiene para el país. Solicitud de firmas para una nueva constituyente, ya se inició el periodo. Finalmente el Tribunal Electoral abrió el panorama para hacerlo. Sin embargo, siguen habiendo diversos grupos, no hay unidad de esos grupos. Creo que conseguir 586 firmas fuera posible si los grupos se unieran en torno a una propuesta conjunta que defina exactamente qué hay que cambiar de la Constitución. Creo que separados lo puede hacer más difícil. Obviamente, si mañana algún grupo se une, o otros grupos se unen, o un grupo llega a la total de firmas, cambia totalmente el panorama de Panamá, y eso tenemos que tener muy claro, porque mañana, sin darle una constituyente, porque se lograron las firmas y se hace un referéndum y se monta una asamblea constituyente y se elige una constituyente, eso cambia el panorama política totalmente, porque una asamblea constituyente definirá el nuevo rumbo político, social y económico del país. Entonces, ustedes como tomadores de decisiones, como opinion makers en sus empresas y en sus actividades, tienen que tener consciente de que una constituyente, que puede ser positiva para el país, pero también puede ser negativa, positiva si se hace la cosa correctamente, negativa
si se hacen las cosas y se eligen los mismos y fortalecen posiciones que han sido muy cuestionadas, puede ser negativa. Pero yo creo que Panamá se necesita una constituyente y una vez electa la constituyente, si se da el caso, se consigue la firma y un referéndum la aprueba y previo a una asamblea constituyente que defina el rumbo del país en la nueva constitución, va a cambiar las reglas del juego y evidentemente va a cambiar la situación política del país. ¿Es la constituyente la solución a los problemas del país? Por una parte sí, por otra parte no. Ninguna constituyente en el mundo ha resuelto los problemas de un país. Los problemas de un país los resuelve un pueblo empoderado, los problemas del país los resuelve una constitución moderna, los problemas de un país los resuelve gobernantes que tengan visión del país. Los problemas de un país se resuelven cuando no hay corrupción. Los problemas de un país es cuando se tratan planes y proyectos de futuro que tengan continuidad. Así se resuelven los problemas de un país. Una constituyente puede ayudar, pero no resuelve todos los problemas de un país. Obviamente, Panamá necesita cambios constitucionales profundos, sobre todo para hacer más honesta y mucho más transparente la administración pública de este país. Pero tengamos claro que una constituyente no va a resolver el problema del país, va a ayudar a resolverlos, pero no lo es todo. Y ya dije cuáles son los puntos que nos permiten salir adelante como país y convertir a Panamá, ojalá más temprano que tarde, en un país con proyección de futuro y un país que podamos decir que es un país que ha logrado salir del tercer mundo y convertirse en un país primer mundo. Muchísimas gracias y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Temi, por tu presentación. Muy interesante el análisis político de hoy. Vamos entonces a dar la palabra a Mike Magallón para que nos presente las cifras económicas de Panamá y nos diga cómo estamos en estos momentos. Mike, bienvenido. Buenas tardes a todos. Vamos al grano inmediatamente. Vamos a empezar con las cifras de la construcción. Todavía vale la pena hacer la salvedad que el INEC sigue atrasado con cifras del PIB totalmente, así que seguimos trabajando con cifras de ciertas cosas dentro de cada uno de los sectores de la economía, pero que nos pueden dar una mejor idea de cómo vamos a ir quedando en el primer trimestre. Todavía les ratifico que yo siento que el primer trimestre va a seguir siendo un trimestre negativo. Creo que me sale que menos 10%, pero ya con las cifras del mes de abril ya vamos viendo de que se nota el rebote. Que la gente dice, no, que el rebote existe, el rebote siempre ha existido y aquí lo vamos a probar. Miren el rebote del mes de abril. El mes de abril, en permisos de construcción teníamos 5.000, 6.000 permisos de construcción, mientras que los permisos de construcción en el 21 son de 74.000, ya prácticamente un mes bueno de un año normal. Entonces, lo vemos también en la producción de concreto, de 3.000 metros cúbicos, pasamos a 57.000 metros cúbicos, de nuevo, ya un mes más decente. Entonces, eso es lo mismo que vamos a ver en los meses de mayo, junio, julio. Y hasta agosto vamos a ver unos rebotes enormes. Por eso es que los rebotes del segundo semestre y el del segundo trimestre y el tercer trimestre del PIB van a ser unos rebotes grandes. ¿Ok? Y para que no se vayan a espantar, o sea, y entiendan de que esos rebotes se dan es porque la economía bajó a su mínimo. Así que la construcción se nota algo que, yo no sé si se acuerdan de la presentación del mes pasado, que teníamos el permiso de construcción, estábamos como en menos 40 más o menos, ya él está recuperándose y baja a menos 24 comparado con el mismo tiempo, el mismo year to date del año pasado. Vemos la producción de concreto que está en menos 0.8, ¿okay? Prácticamente igual. Y vemos cómo la producción de cemento gris sube radicalmente, un 52.8% con respecto al año pasado. Entonces ya estamos viendo visos de que esto tiene un buen rebote. La siguiente es transporte. Y en transporte nunca, la verdad que desde el año pasado el transporte se ha comportado bastante bien. Él sigue creciendo, los tránsitos por el canal se han estado compensando de Panamax a Neopanamax, y eso es lo mismo que seguimos viendo en el 21. Y básicamente, fíjense lo interesante de todo esto, mientras que el año pasado el promedio de peaje por tránsito, que era de $428,000, ahora subió a $455,000. Los barcos están más grandes, están más cargados, hay más movimiento, y estamos viendo que
En tránsito estamos 10.8% por encima del año pasado. En peajes estamos 17.8% por encima del año pasado. Y en peaje por tránsito estamos 6.3% por encima del año pasado. Cosas que son muy interesantes. Veamos qué cosas más nos trae el transporte. El transporte también estamos viendo que en tránsitos del corredor estamos 0.1% con respecto al año pasado. Ya la cosa se está mejorando y van a ver que en el segundo trimestre vamos a ver cifras mucho mejor. El peaje del corredor también sube. Pero el metro, yo no sé si se acuerdan que el mes pasado lo teníamos en menos 45%, ahora bajó a menos 25%. Con todo y que todavía vemos que las cifras de la gente utilizando el metro y el Metrobús no son las cifras normales, porque todavía no llegamos a los 15.000 y a los 10.000 que teníamos que estar, estamos todavía en la mitad. Pero para allá vamos. Mientras más gente vaya a trabajar, más gente vamos a ver utilizando el metro y el Metrobús, y obviamente entre más gente esté vacunada, vamos a ver estas cifras incrementando. O sea que el rebote es un hecho. Nada más para que se acuerden de eso. Y en carga, en toneladas métricas, estamos 8.3% con respecto al año pasado, por encima. Y en peajes estamos, en movimiento de TEU estamos 8.5% con respecto al año pasado. Así que estamos bastante bien en el sector transporte. Yo lo veo creciendo probablemente a un ritmo del 10% para el primer trimestre de este año. Esa va a ser una de las pocas que va a crecer. En intermediación financiera estamos viendo un par de cosas que no suenan bien. Y la primera que no suena bien es el número de activos. El número de activos ha ido bajando. Como ven, en enero del 21 teníamos 116 mil millones de activos y están bajando a 114 mil. Sin embargo, si lo comparamos contra diciembre del 2020, ¿cómo se llama? Está un poquitito mejor que cómo ha ido decreciendo poco a poco en mes a mes. Sin embargo, él está por encima del año pasado, de cómo cerramos el año. Usted se mide abril del 21 contra abril del 20, estamos 2.7% arriba. ¿Ok? Pero eso va bajando. Y ya le voy a decir lo mismo ha pasado con los préstamos. ¿Por qué están bajando estas dos? Por las reservas de préstamo. Ya como se están ya llamando a la gente para ver quién va a pagar y quién no va a pagar. Y antes de eso tú tienes que poner la reserva, porque tú tienes que calcular cuánta gente no te va a pagar. Eso va a ir bajando. Eso va en detrimento de esos números. Tan pronto como esto se estabilice, que para septiembre ya debiera estar estabilizada la cifra, vamos a ver de nuevo la banca fluir, porque esto está haciendo lo que venía yo diciendo desde hace tiempo. Tú tienes que reestructurar a la gente, haciendo énfasis en lo que la gente te puede pagar, porque si no, este sistema bancario caería como un dominó. ¿Okay? Entonces se están reestructurando a todo el mundo, están siendo muy generosos con el plazo, y al ser generoso con el plazo te baja la letra y te permite pagarla. Ahora, obviamente que mientras más desempleo exista, mientras el desempleo exista, mucha gente todavía va a decir yo no te puedo pagar. ¿Okay? Entonces tenemos que buscar que la gente tenga empleo. En valores estamos 15% por encima del año pasado, estamos hablando de abril, hasta abril, de enero a abril del 21 estamos 15% arriba con respecto a abril, de enero a abril del 20, y en seguros, en primas de seguro estamos solamente 2.6 abajo, 2.6% abajo. Si se acuerdan del mes pasado, también veníamos con una cifra mucho mayor. Ella para el mes de mayo ya se debe arreglar y se debe poner positiva. ¿Ok? Con todo y que los seguros es una parte que todo el mundo corta, apenas que hay problemas, las primas de seguro son las primeras que se cortan. Así que, pero la gente está muy consciente de que el seguro es necesario para tanto personal como desde el punto de vista comercial. Vamos a entrar ahora en comercio. En comercio, yo todavía no lo veo bien, sin embargo, hay buenas señales. Las ventas de carros están 21% arriba. La venta de gasolina está 7.2% arriba. La venta del diésel está 12% arriba. La venta de búnker marino solamente estaba en menos 6% abajo. Ella viene de menos 15, si mal no recuerdo, en el mes anterior. Así que estamos viendo cómo ese rebote viene. Y se ven todos
comercio, como vamos a ver, si vemos ahora en la siguiente gráfica, vamos a ver el ITBMS sí sigue golpeado. ¿Eso qué significa? Que la gente todavía no está comprando como debe ser. Sin embargo, el ITBMS se recuperó un poquitito, porque estaba en menos 45, ahora está en menos 33. ¿Ven? O sea que sí hay una recuperación, no como debiera ser, pero sí hay, se está viendo. Ahora en mayo lo vamos a ver, ella se va a recuperar más, en junio se va a recuperar más, y cuando van a ver, si hay, de nuevo, viene el famoso rebote. Pero estamos viendo ya en importaciones y exportaciones cifras interesantísimas. En importaciones se importó casi 10% más que el año pasado, a la misma fecha. Y acuérdense que ya para esta fecha teníamos 3 meses buenos y solamente uno malo. Y con todo eso estamos 10% arriba. Y en exportaciones estamos 78% arriba. Obviamente que lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el caso del cobre. Esto es puro cobre. Pero otra muy buena noticia, la zona libre de Colón está 21.3% en movimiento total, importaciones y reexportaciones con respecto al año pasado. Así que estamos viendo cosas interesantes. Comercio, yo no lo veo recuperándose como quisiera, pero va a ir recuperando, sobre todo retail. Retail no se va a recuperar del todo este año. Yo todavía lo veo un poquito tenue. Ojalá llegara positivo, aunque sea un poquitito, pero yo no lo estoy viendo todavía. Si ahora vemos el cobre, fíjense lo que pasa en cobre. El cobre está representando por arriba casi arriba del 50% de las exportaciones, ¿ok? Pero ya en el 21, fíjense que empezó en enero con 82%, en febrero 78%, el 76, 78. Ella aceptamos. Lo que vale la pena recalcar es que el otros es el que se mantiene, a pesar de lo que dijo el ministro, que se están buscando alternativas para que los TLC se muevan, y es verdad, no estamos sacándole provecho a ningún TLC, prácticamente. No le sacamos ningún provecho. Tenemos esos TLC por gusto, solamente para importar, pero no para exportar. Pero estamos viendo cosas de crecimiento interesantísimo, que ya vemos los crecimientos inclusive de los otros en exportaciones, ya se ve algo interesante, algo como que es un poquito de luz. Vamos a ver si es verdad que se viera más, pero esto debiéramos bajarle con estos niveles de cobre, debiéramos bajarle su porcentaje. Entre más le bajamos ese porcentaje, vamos a ver que otros se va a ir recuperando. Así que esa debe ser la meta del MISI, tratar de llegar a $100 millones en exportaciones de otros por mes. Eso el primer hito que debieran trazarse es el de 100 millones por mes, para que viéramos realmente este movimiento bueno del cobre. Y este movimiento del cobre lo que hace es que la minería se convierta ahora en un jugador, como yo lo he venido diciendo. ¿Okay? Que no nos guste la minería de cielo abierto, que le creamos o no le creamos a quienes hablan a favor o en contra, eso es otra cosa, pero la minería está aquí, está dando fruto, tiene cierto grado de empleomanía, pero todavía tiene muchas interrogantes. ¿Okay? Y en la siguiente gráfica, en otros, se las puse para que viéramos cómo se están moviendo las otras cosas que forman parte de diferentes otros sectores de la economía. Por ejemplo, contratos de trabajo. Hasta este momento estamos menos 7.2%. Estos son nuevos contratos de trabajo. No hay otra cifra. Me metí en el Ministerio de Trabajo, no ha vuelto a actualizar las cifras de los contratos suspendidos y cuáles han reactivado. Así que todavía no veo claro cómo está el desempleo en Panamá. Debieron haber hecho una encuesta, aunque sea telefónica, la debieron haber hecho. Para marzo no se ha hecho nada y pareciera que no se va a hacer. Así que vamos a tener que esperar a ver si en septiembre o en agosto se deciden hacerla, porque yo pienso que el INEC debiera utilizar ya fórmulas virtuales para hacer las encuestas y no tener que hacerlas en persona. Yo creo que todavía seguimos en el siglo pasado y ya debiéramos irnos hacia el futuro, inclusive con el censo, lo he dicho anteriormente, el censo lo tenemos que hacer, no podemos seguir a ciegas, y si hay que hacerlo virtual, hay que hacerlo virtual. Contrato de trabajo seguimos 7% abajo, pero préstamo del BDA se ha movido bastante, 43.3%. Esta es una de las cosas que el presidente había dicho el año pasado que iba a hacer, que iban a ayudar al sector agropecuario, y eso es lo que han hecho.
Las propiedades horizontales ya se ve un 10% de aumento, y en sociedades anónimas vemos un 30% de aumento con respecto al año pasado. Ok, hablemos un poquito del IMAE. El IMAE no es el PIB, sin embargo es una medida que te puede dar algo de luces de cómo pudiera venir el PIB. Si yo pongo el PIB que yo tengo calculado para el primer cuatrimestre, de acuerdo a las diferentes métricas que he tratado de utilizar para medir el primer trimestre del PIB versus el primer trimestre de IMAE, a mí me da que la cifra que yo tengo de 9.270.9 para el primer trimestre está un poquitín arriba con respecto a una métrica, pero un poquitín abajo con respecto a la otra métrica. Lo que quiere decir es que estoy bastante cerca de cómo pudiera terminar realmente el PIB, y me mantengo en mi crecimiento, en el decrecimiento todavía del menos 10% del PIB para el primer trimestre de este año, que es consono con lo que debiera haber pasado. Ya el segundo y el tercer y el cuarto trimestre van a ver cómo viene el rebote. ¿Okay? Así que yo me siento bastante confiado en mis cifras, así que vamos a ver cuando salgan finalmente si mi cifra del primer trimestre del PIB está bien o está mal, o qué tan bien o qué tan mal estoy. El IPC, que es el índice de precios al consumidor, que es el que nos da después la inflación, ha venido moviéndose bastante en los últimos meses. Fíjense que el IPC, y aquí se los traigo desde el 2018, cómo va él caminando. En el 2020, él inmediatamente que empieza la cuarentena, inmediatamente empieza a haber algo de deflación, ¿ok? Pero ya cuando empezamos a salir, inmediatamente el IPC empieza a subir y la inflación empieza a darse. Entonces, ahorita mismo estamos con un promedio de inflación con respecto al año pasado de 1.1%, una inflación con respecto al mismo mes del año pasado de 1.9% y una acumulada de 1.2, 1.4, 1.5 más o menos por ciento. Nosotros no debemos pasar un 2%, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque van a ver que en el segundo trimestre estas cosas se van a arreglar. Esto todavía está buscando dónde se va a sentar. Todavía nosotros tenemos una inflación que no es igual a la inflación del mundo. Estados Unidos y Europa está por encima del 5%. Nosotros estamos ni siquiera estamos en la mitad, estamos mucho menos en la mitad. ¿Ok? Así que estamos viendo que Panamá se está comportando de una manera totalmente diferente a cómo se está comportando el resto del mundo, y que va consono con lo que yo estoy pensando que va a pasar. Y lo que les traigo es dónde están habiendo los mayores incrementos en IPC de acuerdo al rubro. Y donde más lo tenemos básicamente es en el sector transporte, que es donde está la gasolina, que con respecto a diciembre del año pasado está 8.9% de inflación, y con respecto al 2020 está en 14.7% de haber incrementado los precios. Así que ahí es donde nosotros tenemos nuestra inflación, que es igual a como está el resto del mundo. Y el otro donde vimos un cambio radical versus diciembre, que siempre se da en el sector educación, que siempre vemos que apenas que cambia de escuela siempre hay aumento de precios. Eso es lo que te lleva a que el IPC de ese sector en particular se mueva bastante. Todos los otros sectores están bastante bien, en 1%. El que nos mueve es básicamente el sector transporte. Aquí le pongo las tablas de otra manera para que vean exactamente quién es el que se va moviendo poco a poco a través del tiempo. El sector transporte sube y baja de acuerdo a los precios internacionales. No es que Panamá tenga un precio diferente al mundo, es totalmente diferente. Si te pones a ver los precios del galón de gasolina de Panamá contra casi la mayoría de los estados de Estados Unidos, nosotros estamos un chin por debajo del otro, a excepción de los estados productores de petróleo. Por ejemplo, cuando Panamá se compara con Texas, hay una diferencia de precio bastante interesante. Pero cuando nos vemos con otros estados que no son productores de petróleo, ahí Panamá sí
probablemente está un poquito más abajo, así para que ustedes vean, y obviamente con el resto de Centroamérica también es la misma cosa. Pero vemos cómo esos precios se van moviendo, así como se van moviendo a nivel mundial. Los impuestos, ya lo había hablado antes Orlando al principio, estamos viendo un crecimiento de los impuestos que yo no me hubiera imaginado. La verdad, estoy sorprendidísimo de cómo los impuestos han ido subiendo y los están recolectando. Acuérdense que esto es cash, esto es lo que le entra, no es que ellos hacen fórmulas contables, no, esto es cash que le está entrando directamente al Estado, y vemos cómo los impuestos hasta la fecha, que es de nuevo de enero a abril, Panamá ya el 2021 está por encima del 2020, y acuérdense que el año pasado los 3 primeros meses del año eran meses normales, solamente el mes de abril fue un mes ya de cuarentena, mientras que acá nosotros nos estamos recuperando, y ya vemos cómo nos estamos recuperando. Estamos 0.8% por encima del año pasado. ¿Okay? Y cuando lo ves como porcentaje de, hemos bajado del 17, donde estábamos los impuestos tributarios, que eran el 81.4%, estamos en 78.1%. Nosotros tenemos, y esto es lo que más o menos se ve todos los meses, 81, todos los años, 81, 80, 81.7. En el 2019 ya el 20 cambió radicalmente, obviamente por la pandemia, así que el 21, mientras más nos acerquemos al 80% en tributario, más vamos a crecer con respecto al año pasado. Y pareciera que esa va a ser la tendencia de este año, a pesar de que yo pensaba de que íbamos a caer un 40%. Listo. Listo, perfecto. Muchas gracias, Mike, por tu presentación. Y ahora abrimos el periodo de preguntas y respuestas. Recuerden que lo pueden hacer por la pestaña de preguntas y respuestas o lo pueden hacer también por el chat. Aquí nos pregunta Andrés Pérez Capriles, Mike, ¿qué se está haciendo desde el gobierno para salir de las listas de Gafi y las listas negras de Europa para poder dar entrada a esos inversionistas que pueden venir no solo de Perú y que pueden apoyar tanto a Panamá? Bueno, yo no creo que los de Perú estén tan preocupados por las listas negras. Eso sí te lo puedo asegurar. Ellos van a preferir venir a Panamá que quedarse con Pedro Castillo en Perú. El gobierno está, de alguna manera u otra, la visita de la canciller a Europa tiene algo que ver con el salir de las listas. Yo no quiero ser negativo, pero yo soy de los que opina también, como hay otro sector de lo que pensamos, que Panamá nunca va a salir de las listas, no porque Panamá no quiera, sino porque ellos no quieren que salgamos de las listas. Es tan sencillo como eso. Esa es mi opinión, de que se han hecho cosas y se han dejado de hacer cosas también, porque sí lo han dejado de hacer cosas. Y todo indica de que aunque hagamos todo lo que ellos quieran, siempre nos van a pedir algo adicional. Y siempre algo adicional, y siempre algo adicional. Panamá tiene que pensar muy bien a largo plazo qué es lo que quiere hacer. ¿Okay? Y casualmente estoy empezando a escribir algo al respecto. ¿Cuál debiera ser, qué debiera ser el futuro de Panamá en este sentido? Debemos seguir con las sociedades anónimas como están, debemos seguir con nuestros impuestos territoriales y no globales. ¿Okay? Esa es una buena, ¿cómo se llama? Una buena tarea para desarrollarla y un debate excelente para hacer. Perfecto, Mike. Para Temi, ¿qué está pasando en el Partido Popular? ¿Hay una disputa por la dirigencia? Sí, hay una disputa entre el secretario general que parece controlar ese partido político y el presidente de ese partido político. Y lo increíble es que ambos fueron una nómina juntos rumbo a enfrentar un Congreso Nacional. Y yo creo que esto no es más que la degradación y el deterioro enorme que están teniendo los partidos políticos en Panamá. Cada vez más los propios partidos políticos en su seno interno están más preocupados por situaciones ajenas al quehacer nacional, situaciones ajenas a la vida política del país. Uno no ve a ningún partido político proponiendo una agenda país. Uno no ve a ningún partido político presentándole al país un proyecto de país. Uno no ve a ningún dirigente político presentando soluciones a los problemas que tiene el país. Lo que sí vemos es a los partidos políticos en sus luchas internas por ganar espacio de poder, para proteger intereses personales o proteger intereses políticos,
o simplemente por el manejo del subsidio electoral. Y aquí hay algo muy importante a la persona y al resto de los escuchas sobre esta pregunta. No nos estamos dando cuenta de lo que representa el subsidio electoral, que en principio es positivo, pero se convierte en una herramienta para que está montado dentro del partido para canjerías, para nombramientos, para una serie de dádivas que lo que terminan es tergiversando el papel fundamental del subsidio electoral, que es el de ayudar a los partidos políticos a crecer, a dar seminarios, a preparar a su gente para gobernar, a profesar una ideología y hacer planteamientos ideológicos. No, hoy en día no, ningún partido político, tengo que decirlo con mucho dolor, se está preocupando por esas cosas, sino muy por el contrario, aprovechan el subsidio electoral para otras cosas muy diferentes y lamentablemente en el plano negativo, ¿no? Y hoy en día la información que manejo es que la pugna dentro de ese partido es exactamente por el manejo del subsidio electoral. Y es lamentable para el país, muy lamentable para el país. Muchas gracias, Temi. La siguiente pregunta para Mike. Mike, ¿qué opinas del contrato con PPC? Hoy la USPA solicitó de que se haga una revisión con técnicos especializados de Panamá y Estados Unidos sobre la definición del contrato. ¿Consideras tú que eso se va a hacer o eso ya es algo decidido por parte de Panamá y no hay vuelta atrás? Sí, yo no creo que el gobierno lo vaya a cambiar. Ya eso, a pesar de que yo no estoy seguro si eso lo tienen que aprobar por Gaceta o no, pero ya eso yo no le voy de vuelta atrás. Estoy de acuerdo con todo el mundo que está diciendo de que no hubo transparencia, de que por qué PPC de nuevo, PPC no nos dio lo que teníamos que pagar. Ellos habían firmado un acuerdo primero, ese acuerdo lo cambiaron a su conveniencia y dejamos de ganar mínimo unos 25 millones anuales, mínimo, eso por lo bajito. Y si multiplicas 25 por los 20 años que ha durado, estás hablando de casi 500 millones de dólares. Y entonces, y ahora que dice que han hecho esto, y que han hecho lo otro, y que han pagado esto, y que han pagado, yo no estoy de acuerdo con eso que ellos están diciendo. Hay cosas que tenían que pagar de todas maneras, y hay cosas que dejaron de pagar definitivamente. El contralor, al haber sacado su informe diciendo de que ellos habían habían cumplido con lo que los arreglos que le hicieron al contrato, lo que hizo fue dejarle la cancha abierta para que este contrato pasara de una manera más. Eso no era la labor del contralor. El contralor debió haber dicho, esta gente debió haber pagado esto y esto no lo pagó. Esto es lo que debió haber pagado basado en esto y esto. Mientras que no tengamos tampoco los estados financieros de ellos, nadie puede calcular efectivamente cuánto de Panamá dejó de cobrar en este sentido. Excelente. Temi, la siguiente pregunta es para ti. Nos informan que en estos momentos se reúne la Junta Directiva de CIDI para tirar la línea de que no se apoye, la bancada no apoye la candidatura de Cristiano Adame. ¿Crees tú que le van a hacer caso a esa decisión? ¿Cómo ves el tema? Va a depender. ¿Qué termina pasando en todo esto? Todavía en el Partido Cambio Democrático hay un sector que es el de Rómulo Rux, hay otro sector que domina la diputada Anabel Ábrego y de alguna u otra medida un sector que responde a Ricardo Martinelli. La realidad es que a nivel de los diputados, la que tiene más influencia es la diputada Anabel Ábrego y tendrá que ver ahí. La información que yo recibo es que el presidente de ese partido político, Rómulo Rux, ha reunido a los diputados tratando de encontrar una candidatura del CIDI y una estrategia del CIDI sin apegarse a la candidatura del señor Cristiano Adame, porque conocemos de que es una figura negativa, desgastada, y que eso le puede hacer daño al CIDI. Por el momento, yo les puedo casi que garantizar de que una posición uniforme del CIDI, de sus diputados, ante la próxima asamblea no la veo. Yo creo que ese partido no tiene liderazgo y que va a haber ahí de todo un poquito, pero que la gran mayoría, mi apuesta es que va a terminar votando por el diputado Cristiano Adame, porque al fin y al cabo lo que ellos van a buscar es negociaciones internas dentro de la propia asamblea. Dame esta vicepresidencia, dame esta comisión, yo quiero ser vicepresidente de esta comisión, yo quiero ser parte
de esto y lo otro, nómbrame a esta persona, nómbrame a aquella persona, y esas son, utilizo mucho esta palabra, pero es verdad, lamentablemente, las componendas de un órgano del Estado que está para otra cosa, no para este tipo de componendas políticas. Yo me atrevería a apostar por esa ruta, por esa vía de que al final los diputados del CIDI van a hacer lo que les da la gana. Perfecto. ¿Y qué opina usted de la constituyente? ¿Se aprobará? ¿Cómo lo ves? Yo, ojalá, yo soy uno de los que voy a firmar, pero mientras los sectores que piden constituyente estén divididos, hace más difícil lograr un proceso realmente importante de conseguir la firma y obligar al gobierno y a los que tienen el poder en la mano y al Tribunal Electoral a llevar adelante un proceso constituyente. Eso en primer lugar. Y en este momento hay un sector que pide firma y otro sector que pide firma. Yo creo que para llegar al objetivo hay que juntarse. Y el segundo lugar es ponerse de acuerdo en los temas que debe manejar una constituyente, porque es obvio y es normal que no haya consenso. Yo hablo con muchos sectores del país y todo el mundo tiene una idea de lo que debe ser una constituyente. Yo tengo mi propia idea de lo que debe ser una constituyente y probablemente cada uno de ustedes tenga su propia idea. Pero yo insisto siempre en esto, los temas que deben ser llevados adelante en la constituyente son aquellos que ayudan a transformar el Estado y hacer de un Estado mucho más ágil y hacer un Estado mucho más transparente y donde la rendición de cuentas sea un factor fundamental en esa reforma constitucional. Dicho de otra manera, creo que nos deben unir las cosas que nos unen, por decirlo de alguna manera. Nos deben sentarnos todos en una mesa y ponernos de acuerdo en las cosas que queremos reformar, que nos unen a todos y que vemos como fundamentales para el desarrollo del futuro del país. Gracias. La siguiente pregunta para Mike. La hace Jorge Estrada. ¿Su opinión sobre la nueva deuda por 2.000 millones que emitió el Estado? Bueno, estuve leyendo por encimita porque he estado bastante ocupado, pero la deuda se ha pedido para pagar deuda. Sí, ¿Okay? No es parte deuda para bonos, adicional. para redimir unos bonos y parte para financiar el presupuesto. Sí, bueno, sí, hay una parte para financiar presupuesto, pero hay una parte bastante grande que es para repagar deuda, intereses y capital. Ahí es bien, hay veces la gente aumentamos en 2.000 millones, no aumentamos en 2.000 millones. Y hay veces que hacer eso es necesario. Lo que no estoy de acuerdo es, bajo ninguna circunstancia, y esto lo vengo diciendo el año pasado, a seguir pidiendo prestado para el presupuesto. Lo que debieron haber hecho es ese presupuesto hacerlo más pequeño de los 24.000 millones que tiene. Ok, perfecto. Vamos a cerrar con esta pregunta y es para Temi. ¿Qué opinión nos da sobre los escándalos que se han suscitado en Panamá en los últimos días y que obviamente hoy han bajado su nivel de presencia en los medios de comunicación y ante las autoridades responsables? Una mala noticia. Los escándalos de corrupción no van a parar. Hay cosas que yo no puedo decir por aquí porque obviamente me traerán problemas legales, pero los escándalos de corrupción no van a parar. Y eso que conocemos una parte de los escándalos de corrupción. Y eso es así. Así que dicho esto, vamos a transcurrir los próximos meses y los próximos años con el tema de los escándalos de corrupción siendo noticia. Evidentemente llega un momento que se agotan, tanto por los medios de comunicación como para el resto de la ciudadanía. Y se agotan porque no salimos de uno para caer en otro. Y hay tantos escándalos de corrupción que es casi imposible dar el seguimiento a todo. Pero además de eso, hay que ser totalmente honesto. Tampoco se llevan las investigaciones como se deben llevar. Y las fiscalías anticorrupción investigan algunas cosas, otras no lo investigan. Los tribunales de justicia, hasta el momento todos sabemos que no terminan cumpliendo su función de realmente dar fallos apegados a la ley. Entonces, la noticia es esa. La noticia es que van a ver, seguirán viéndose más escándalos de corrupción y eso va a afectar más al país, no solamente en su ritmo de crecimiento, sino en su credibilidad, en su inversión y en algo muy importante que los países necesitan para que avancen, que es la certeza del castigo, de la seguridad jurídica, que son dos aspectos muy importantes. Los países crecen cuando saben que hay certeza del castigo y cuando hay seguridad jurídica. Aquí
conozco un caso de un personaje muy conocido en Panamá que resolvía todos sus casos porque un magistrado de los que todavía está ahí, que está por salir, resolvía todos sus problemas. Y en Panamá somos un país muy pequeñito que nos damos cuenta de todo lo que está pasando. Aquí prácticamente no hay secreto y los secretos son a voces. Entonces, aquí nos conocemos todos y de alguna u otra manera sabemos lo que está pasando. Creo que los escándalos de corrupción son uno de los enormes problemas de este país y mientras la ciudadanía, todos nosotros, de verdad, no nos empoderemos y no podamos ejercer ese papel ciudadano de realmente plantarnos frente a los escándalos de corrupción de una manera cívica, pero de una manera valiente, los escándalos de corrupción seguirán siendo pan de cada día en este país. Muchas gracias, Temi. Vamos entonces a dar nuestras reflexiones finales, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto económico de la pandemia. Los panameños señalan que en este momento se encuentra pasando la parte más complicada y difícil del COVID. Esta percepción ciudadana sitúa a la administración en una comprometida situación. En primer término, se proyecta una tercera ola de contagio que podría llegar a 2.000 casos por día. En segundo término, a pesar del alivio financiero, se ha prorrogado el 50% de los clientes no se han acercado aún a las instituciones financieras, agudizando su precaria condición. Finalmente, próximos a cumplir los 2 años de la actual administración, esta enfrenta una crisis aguda de credibilidad que en nada beneficia el manejo institucional. El proceso de vacunación superior comparado con los demás países del área se vio empañado durante la semana pasada con un nuevo escándalo que ha dividido la opinión pública, anulando la mejor carta que tenía el gobierno. Sería también muy positivo que la ciudadanía participe y se involucre en la elección de los 2 nuevos magistrados a la Corte para presionar a las autoridades a elegir las mejores opciones. Ante el avance de los sectores de extrema izquierda en la región, nuestro país debe hacer urgentes correcciones en lo político, social y lo económico para evitar caer en el error de elegir a los extremos políticos de izquierda o derecha en el futuro. Los juicios venideros al presidente Ricardo Martinelli y de las personas acusadas de corrupción van a incidir directamente en el futuro del país. O seguimos por el camino de una justicia cuestionada y funcional, o comenzamos a dar esperanza al pueblo de una justicia apegada a la ley e imparcial. Por último, la inflación sigue subiendo, pero se mantiene debajo de la de Estados Unidos, que ya está arriba del 5%. Seguimos sin cifras de desempleo y de activación de contratos. Cifras preliminares buenas para el transporte, manufactura, intermediación financiera, comercio empezando a ver la luz, pero se recobra la construcción. Cobre sigue volando, mejorando exportaciones y el renglón de minería del PIB. Seguimos proyectando que al primer trimestre del año debe ser un decrecimiento del PIB del 14% por lo menos. Y amigos, y de esta manera llegamos pues al final de nuestro 10º informe al día, agradeciéndoles a nuestros panelistas la presentación, igualmente a ustedes por estar aquí cada mes con nosotros. Ya estamos cumpliendo 10 informes en un año. Empezamos hace un año específicamente con el informe de julio, que obviamente lo hicimos sobre el año de gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Hoy cumplimos 10 informes, así que le agradecemos a ustedes que han seguido con nosotros aquí y les reiteramos la invitación para el próximo mes hacia la nueva presentación del 11º informe al día. Que pasen todos una excelente, pero excelente tarde. Hasta luego.